Bueno, la práctica número 5 se va a tratar de los rodamientos. Tenemos aquí diferentes rodamientos para que ustedes puedan ver los componentes que tienen: pista externa, pista interna, elementos de rodadura y la jaula. Pues bueno, podemos tener estos de rodillos de contacto angular, podemos tener estos de bolas a rótula, podemos tener estos también de rodillos a rótula. Aquí por ejemplo tenemos uno de rodillos, de bolas, rígido de bolas. Cada uno de estos rodamientos lo que nos va a hacer como función es el soporte de los ejes o las flechas, y bueno, nos va a permitir el soporte y que pues permita el giro libre de las piezas. Bueno, para eso entonces este va a ser el elemento que va a tratar de transmitir las cargas que se generen, pues en este caso en el contacto de los engranes, que pueden tratar de deformar a la flecha y bueno, servirán como apoyos. En esta práctica, bueno, tenemos aquí el esquema de la transmisión de un cabezal de un torno, la cual tiene varios engranes. Estos engranes van a funcionar pues como si fueran del estilo de una transmisión de automóvil, donde aquí nosotros lo que tenemos es, para poder hacer el cambio, pues ustedes tienen que mover el sincronizador. Esto sí trae cierta velocidad. Aquí también vamos a hacer ese movimiento. Tenemos aquí algunos estriados. Tenemos la flecha de entrada que tiene una polea. Por medio de una cuña le va a transmitir el movimiento a la flecha. Bueno, entonces el movimiento de esta banda va a pasar a la flecha por medio de la cuña, después a esta flecha, y esta flecha pues tiene rodamientos de estos de contacto angular que habíamos mencionado. Estos rodamientos de contacto angular, por su geometría, pueden llegar a transmitir carga axial y carga radial. Entonces la línea de acción de estos elementos puede ser de esa forma, por lo cual pueden tener esta componente tanto radial como axial. Esa fuerza axial en este caso se va a generar por el movimiento de los engranes. Pudiera ser también por el ángulo de hélice que pudieran tener. En este caso van a ser engranes cilíndricos rectos, pero el movimiento que nosotros le vamos a tener que generar va a ser algo así como este, donde tienen el estriado y se va a estar desplazando. Pues ya el simple hecho de estar desplazando el engrane pues va a generar una fuerza que tenemos que contemplar aquí. Por eso tiene de contacto angular. Vamos a ver que las fuerzas que se generan dentro del engrane pues van a ser la fuerza radial, la fuerza tangencial. Y bueno, como no sabemos todavía el valor de fuerza con el cual lo vamos a desplazar, la selección la vamos a hacer nada más considerando las fuerzas del engrane cilíndrico recto. Bueno, aquí lo que pedimos es cuál pudiera ser la combinación de engranes que meten, en este caso, la menor velocidad a la salida, porque eso lo que va haciendo es aumentando el torque. Entonces eso va a generar las mayores fuerzas en los engranes y bueno, también por ende las mayores reacciones. Aquí tenemos diferentes pares de engranes. Entonces ustedes ya tienen ahí como datos de la flecha de entrada. El orden que viene aquí también es el orden que aparece en la imagen de izquierda a derecha. Entonces para que ustedes vayan considerando esto. Y bueno, tenemos que ver entonces qué combinaciones de engranes hacemos entre cada flecha para poder transmitir o bueno, aumentar ese torque y generar esas fuerzas más grandes. Nos están pidiendo aquí que hagamos el cálculo, me parece que es en la flecha 2. Es una reducción de velocidad y que vaya aumentando el torque, pues vamos a tener el contacto de un engrane pequeño con un engrane más grande. Entonces eso es lo que vamos a estar buscando aquí. Vemos que el engrane más pequeño que tenemos en la flecha de entrada es este que está aquí seleccionado. Y el único engrane que puede entrar en contacto con él es el que está del lado izquierdo. Si se fijan, si esto yo lo desplazo en este sentido, este pudiera tocar aquí. Ahorita está en contacto el intermedio, pero cada uno de estos engranes va a tocar nada más a uno del otro lado.
Entonces el que me va a dar la reducción más grande en este caso sería moviendo hacia la izquierda y tomando en contacto con este. Si buscamos lo mismo pero ahora para la flecha 2, pues vemos que en esta flecha el diámetro del engrane más pequeño sería este y el que va a estar en contacto sería este otro. Entonces sería el siguiente par de engranes que van a transmitir. Y en el tercer escalón pues vamos a tener que ahora desplazar a este engrane hacia la derecha para que entre en contacto con el engrane de la flecha de salida y pues ahora sí genere el movimiento en esta flecha. De la flecha número 2 queremos seleccionar los rodamientos. Entonces ahora con esas medidas que tenemos vamos a sacar una escala para poder saber las distancias que tendríamos de los apoyos al engrane al otro contacto, y entonces aquí podríamos generar un esquema nada más considerando la flecha 2. Tendríamos aquí el apoyo, aquí el otro apoyo, aquí el contacto y aquí el otro contacto. Entonces de ahí vamos a sacar las distancias. Vamos a ver que eran engranes cilíndricos rectos, entonces las fuerzas que se van a generar va a ser la fuerza tangencial y la fuerza radial. Si nosotros hacemos un esquema de esto tridimensional, podemos ver que el engrane de arriba entra en contacto con el de abajo. Si ustedes proponen un giro en la flecha de entrada, entonces tendrán que la fuerza tangencial se da hacia la izquierda, la fuerza radial siempre va del punto de contacto hacia el centro, entonces ahí lo tendrían, en este caso sería así, y por este giro ustedes saben que este engrane va a girar en este sentido, va a ser el mismo giro de la flecha. Esta lo va a tratar de impulsar hacia la derecha, pero pues la carga externa es la oposición de este engrane, entonces va a ser el sentido contrario. Entonces ustedes ven que las fuerzas tangenciales van en la misma dirección. Y la siguiente liga va a ser una de fuerzas radiales en sentidos contrarios. Entonces ese análisis de fuerzas es el que vamos a ocupar para poder saber las reacciones. Las reacciones en los apoyos pues va a ser la carga que le vamos a aplicar al rodamiento. En este caso, como son rodamientos de contacto angular, pues se puede generar una componente axial. Bueno, como datos iniciales tenía lo que era la potencia y las revoluciones de entrada. Por los diámetros de los engranes ustedes pueden sacar las relaciones de velocidades o de transformación. A partir de ese entonces pudiéramos calcular el momento de torsión de entrada, que fue el que teníamos con la potencia y revoluciones. Por estas relaciones podemos sacar el momento en cada una de las flechas, que es un dato solicitado. Y para la flecha número 2, pues bueno, utilizando ese momento de torsión con el diámetro del engrane, podemos encontrar tanto la fuerza tangencial como su fuerza radial. Ya vimos cómo representar las fuerzas dependiendo del contacto de los engranes. Bueno, aquí ya nada más pudieran comprobar por medio de la escala estas medidas que se están proporcionando aquí, para que ustedes, bueno, van a calcular las fuerzas tanto en el engrane 2 como en el engrane 3. Las colocan ustedes sobre la viga, hacen su suma de fuerzas, suma de momentos para poder encontrar las reacciones. Van a tener una reacción en este plano vertical y una reacción en este plano horizontal. Entonces, teniendo esas reacciones, vamos a sacar fuerzas resultantes, que sería la carga radial que va a tener el rodamiento. Aquí ustedes ven un coeficiente de Y. Ese es un dato pues característico del tipo de rodamiento. Entonces, para estos de contacto angular, por las medidas que tienen de diámetro de la flecha, para estos dos corresponde a 0.68. Eso puede estar cambiando dependiendo del diámetro de la flecha.
y en este caso pues el diámetro del rodamiento. Bueno, van a tener que hacer una relación entre esa fuerza radial y ese coeficiente Y. Vamos a compararlos uno contra el otro, porque por la misma inclinación se puede generar una componente axial. Entonces vamos a calcular esas componentes axiales. En este caso este valor K sería una fuerza externa. Como nosotros aquí en nuestro esquema no tenemos fuerzas axiales, pues esa fuerza se hace 0. Y entonces comparamos, obtenemos eje axial del 1 y del 2. Después vamos a hacer, ahora sí, para la carga equivalente, vamos a calcular el valor de P para el rodamiento 1 y para el rodamiento 2. Entonces, viendo cómo se cumplen estas condiciones, vamos a comparar si es mayor a ese coeficiente E, que también depende del tipo de rodamiento. Entonces, si esta relación entre FA y la fuerza radial es mayor, quiere decir que es una fuerza que hay que considerar. Si es menor, se puede despreciar. Y entonces, en este caso, para el apoyo número 2, van a comprobar si realmente es despreciable o no. Y para el rodamiento 1, si se cumple la primera condición, entonces tenemos que agregar un coeficiente de X y un coeficiente de Y. El valor de Y pues ya se los proporcionamos. El valor de X siempre es 0.4 para ese tipo de rodamientos. Y entonces ahí obtienen los valores de la carga 1 y 2 equivalente. Esa va a ser la fuerza que va a transmitir el rodamiento. Y finalmente se va a calcular la duración de estos en horas. Para esto, bueno, esta duración pues depende de las revoluciones, depende de la capacidad de carga que tiene el rodamiento. Este es un dato ya del rodamiento. P es el valor que ustedes obtuvieron. Entonces, bueno, aquí proponiendo por las medidas del rodamiento, ya conoceríamos entonces la capacidad de carga de este coeficiente de 10 tercios es porque es de rodillos. Si fuera de bola sería de 3. Y bueno, entonces aquí calculamos las horas para cada uno de ellos. Estas horas se pudieran comparar contra pues un valor que ustedes pudieran estar dando, ya sea por medio de catálogo que el fabricante les recomiende para esa aplicación algún rango de duración, o bueno, si se tiene especificado algún valor en este caso.